Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. Oye, Carol, bueno, este tema de COVID nos trae jodidos y preocupados a muchos. Los hospitales o varios hospitales están llenos, por lo menos eso dicen. Yo he publicado varias cosas. Lo dijimos en noviembre, lo dijimos en diciembre. Cuidado, porque en invierno puede haber un incremento de gente contagiada de COVID. Y no solo eso, sino que hubo una variante del COVID. Entonces, qué bueno que estás aquí para que aclares dudas, miedo y qué hacer con aquellas personas que están de veras mal y que están hospitalizadas. Bueno, yo supongo que las personas que me escuchan o tienen una persona conocida con COVID o con influenza o con virus respiratorio sincicial o incluso ellos traen algún síntoma o un cuadro respiratorio, porque es la temporada, Eddie, y era de esperarse, ¿no? Bajamos un poco la guardia, de hecho bastante la guardia. La pandemia no ha terminado. Aclaremos que el 5 de mayo del 2023 se declaró por terminada la emergencia por COVID, pero pues el virus sigue circulando, sigue siendo una pandemia, como lo es, por ejemplo, la pandemia de VIH-Sida, ¿no? Sigue siendo una pandemia porque está generalizada, el virus está en todo el mundo. Ahora tenemos la subvariante JN.1, que es una subvariante de Omicron, que como sabemos, Omicron es sumamente contagiosa. Entonces lo que tenemos son muchísimos casos. Ahora, gracias al nivel de vacunación que tenemos, más la cantidad de personas que ya nos ha dado COVID y eso nos desarrollamos una inmunidad natural, pues tenemos esta barrera, este escudo que hace que disminuyan las complicaciones, las hospitalizaciones y las muertes por COVID, pero no para todos, Eddie, ya lo hemos platicado, que las personas más vulnerables, las personas que tienen comorbilidades como obesidad, como hipertensión, como diabetes, que son mayores de 65 años, o por ejemplo las mujeres embarazadas, las personas con inmunosupresión, son algunas de los grupos que pueden ser más vulnerables y entonces sí, estos COVID, que para algunos siguen siendo leves o son más leves que al inicio de la pandemia, pues sí poder requerir hospitalizaciones y posiblemente muertes por COVID. Ahora, en México tenemos un muy mal registro, un submonitoreo de lo que está pasando con esta pandemia, porque de por sí ya íbamos súper no reportando casos, ahora menos. O sea, como un ejemplo... Y eso que ya no está López-Gatell. Como un ejemplo, el boletín epidemiológico de la semana 2, que es la semana pasada, reportó que habían 198 casos de COVID, que casi yo creo que entre los tres conocemos a todos. Yo te voy a decir algo, yo tengo por lo menos 20 personas hoy contagiados de COVID, ya oficialmente con positivo en farmacias, etcétera, porque afortunadamente las farmacias ya hacen esas pruebas, claro. O en internet puedes comprar estas pruebas de laboratorios serios y te lo haces en tu casa. Y son muy buenas, ¿eh? Mucha gente me ha escrito en redes sociales y me dice, Carol, me dicen que las pruebas ya no sirven, y claro que siguen funcionando, porque las pruebas están diseñadas para la proteína N del virus, que sigue siendo constante. Entonces, las pruebas de antígeno caseras, las que tenemos en casa, las que se compran en farmacias, siguen funcionando para detectar el virus. Y si te sientes mal, sí es importante hacerte una prueba, porque es distinto saber que tienes influenza, que tienes COVID o que tienes alguna... Pero espérame, ¿no hay pruebas para influenza? Sí, claro que hay pruebas para ¿Así influenza. la compras? Sí, claro. Incluso puedes saber si es el influenza tipo A o tipo B. Ah, ¿sí? Porque yo compré en internet, y además se los recomiendo por 400 pesos, 5 pruebas de COVID de un laboratorio, no me acuerdo qué laboratorio, pero no uno de los laboratorios serios. En una farmacia como Farmacias del Ahorro o Farmacia San Pablo vale 800 o 799 pesos una prueba. Mejor cómprense 4 pruebas. Pero hay de diferentes marcas y todas funcionan, y más si tienes síntomas o si estuviste con alguien con COVID, lo más probable es que no hayan falsos positivos, por supuesto que no, y sí sea COVID. Entonces, ¿qué hacer? Pues ya sabemos, te aíslas. ¿Por qué? Porque primero tienes que tú recuperar, que es lo más importante. Ya sabemos que es un virus, no hay que automedicarse. Y por otro lado, no contagiar. Entonces, lo más prudente es quedarse en casa, y si tienes que salir y ya te sientes bien, usar cubrebocas para no contagiar a nadie más y frenar ya esta cadena de contagios. Pero lo que llama la atención mucho, Eddie, es que en Estados Unidos, que tampoco están monitoreando ya como antes, porque ya muchas de las pruebas caseras pues ni se reportan, ¿no? Pero lo que sí hacen en Estados Unidos, a diferencia de nosotros, es que monitorean las aguas residuales, el drenaje, y pues todos vamos al baño. Y así como arrojamos virus en el aire, también lo arrojamos en las heces fecales. Entonces, hacer un monitoreo de aguas del drenaje, que ya lo hemos platicado varias veces. Desde el día 1 de COVID, sí, claro, lo platicamos. Platicamos del reportaje que había yo leído en New York Times o en Wire, una de estas publicaciones muy serias,
de ciencia, o tú que lo habías leído en estas publicaciones de ciencias, que hablaban justamente de eso, de las pruebas en drenajes. Pero aquí, pues si no hacemos pruebas para ver qué tan contaminado está el drenaje, es más, no tapamos los drenajes, por favor. Bueno, y lo que nos dice la ola en Estados Unidos es que es tan fuerte esta ola de contagios, en segundo lugar respecto a lo que tuvimos hace 2 años por Omicron. Recordaremos esta gran ola cuando de pronto salió Omicron hace 2 años. Esa ha sido la ola más alta de contagios y esta sería la segunda. Están teniendo en Estados Unidos un aproximado de 1 millón de casos al día. Imagínate. Tuvieron la semana pasada 2,000 fallecimientos y 32,000 es lo que se estima con las aguas residuales. 32,000 hospitalizaciones por COVID solamente en Estados Unidos la semana pasada y 2,000 fallecimientos por COVID. Ahora en México las cifras, pues te digo, son un poco vagas, pero existe este sistema, el sistema de información REDIRAG, que lo montó la Secretaría de Salud junto con la UNAM, y ellos son los que reportaron desde el 20 de enero que hay 10 hospitales, 10 centros de salud en la República Mexicana con más de 70% de capacidad. Pero ojo, no es solo de COVID, es también posiblemente de otras enfermedades como pueden ser, claro, de transmisión aérea, como pueden ser neumonías o pueden ser influencias, etcétera. No es solo por COVID. Espérame, ¿neumonía se contagia aéreo? Sí, claro. No es por una enfermedad del pulmón, por una infección. O sea, las neumonías infecciosas se propagan por vía aérea. Ok, porque normalmente es pulmonía que pasa a neumonía, ¿no? Es primer paso en pulmonía y luego neumonía. Pues es lo mismo, neumonía. ¿Es lo mismo? Y pulmonía. Sí, entonces, sí. Pero eso puede ser por una... por una bacteria, por ejemplo, también puede ser, y también se propaga por vía aérea. O por un resfriado mal cuidado. Que es viral. Claro, o un enfriamiento no es viral, pero si tú cambias de clima muy rápido, sales del aire acondicionado. Lo que pasa es de que los cilios de la nariz, entonces dejan de protegerte, pero la infección en sí sigue siendo viral o bacteriana. Fíjate. Y se propaga por vía aérea, por eso en esas temporadas, Eddie, es tan importante abrir ventanas, sí se puede, y usar cubrebocas cuando estás en entornos cerrados, mal ventilados, o si te sientes mal. ¿Verdad que en aviones hay que usar cubrebocas? Yo uso cubrebocas siempre en los aviones. Yo también. Y la verdad, desde que por fortuna no me he contagiado en los aviones, siempre que voy a un centro de salud me pongo cubrebocas, siempre que voy al supermercado me pongo cubrebocas. La verdad es de que, quiero estar sana y no me cuesta nada, no me molesta ponerme cubrebocas y siempre lo traigo en mi bolsa. Antes regalaban cubrebocas en la entrada de los hospitales, ahora te los venden en la tienda de al lado en 10 pesos o en 20 pesos, negocio de la farmacia o de la tiendita de dulces. Pero Eddie, no es obligatorio, al final de cuentas ya es voluntario, cada quien sabemos cuidarnos, y así como te lavas las manos antes de comer y no es una obligación, sino que es una regla de salud para cuidarte, lo mismo. Los hospitales deberían de regalarte los cubrebocas. Entras a Médica Sur y no te regalan el cubrebocas. Entras al ABC y te regalan el cubrebocas. El policía sí te regala el cubrebocas. En el Ángeles no tienen cubrebocas. Entonces deberían de regalar los cubrebocas. Bueno, yo sí recomiendo que en ciertos entornos sí se use cubrebocas, por ejemplo en el transporte público. Claro. Y especialmente si tienes a una persona vulnerable en casa. ¿Por qué? Porque sabemos que el 70% de los contagios se dan en casa. Entonces, si tienes a alguien con comorbilidades, hay que protegerlo. Hay que tener cuidado con todos esos mensajes, que muchos son amarillistas o mentirosos. Sí, hay que vacunarse, pero no hagan caso de todos esos memes y todos esos mensajes que mandan por redes y por los WhatsApps, que alertan, que alarman y que no necesariamente son ciertos. Lo cierto, en conclusión, para terminar con el tema de COVID, es que sí está el Sí tenemos esta nueva subvariante circulando, al menos en Estados Unidos, 95% de los casos son de esta subvariante JN.1. 1 millón que es aproximadamente, se estima por las aguas residuales, 1 millón de casos al día, 32,000 hospitalizaciones en Estados Unidos la semana pasada y 2,000 fallecimientos. En México no tenemos los datos precisos. Sabemos por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el SINAVE encontró 200,000 casos activos en la semana del 11 de enero, pero no tenemos los datos precisos. Lo que sí sabemos es que está circulando el virus. Eso es lo que requerimos. Saber que el riesgo de contagio hoy es mayor a hace un mes. Entonces, toma tus precauciones, especialmente si tienes gente vulnerable en casa. Cuídate a ti mismo. Sabemos que 1 de cada 10 aproximadamente personas que tienen COVID puede desarrollar estas secuelas, el long COVID. Y bueno, pues no se trata de estar coleccionando COVID de ya me dio 1, 2, 3, 4, 5 veces. Hay que cuidarse y hay que evitar. Y no es lo único que está circulando. COVID no es el único virus en circulación. Y si hay alguna autoridad estatal, gubernamental, que
pueda hacer exámenes, que hagan exámenes de drenaje, porque en el DF no los van a hacer. Bueno, eso sería Señor Batres, ideal. La verdad es que usted ganaría muchos puntos si como gobernador del Distrito Federal mandara a hacer por parte de su Secretaría de Salud del Distrito Federal exámenes de drenajes, pruebas de drenajes para ver contaminación. Sería muy acertado. Pero además usted se encuentra una cantidad de cosas en el drenaje que es increíble, bueno, así se que les va a echar sería a perder el ideal. aparato. Sería ideal, pero sí es bien importante si alguien se siente mal hacerse prueba, aislarse, no automedicarse y pues si no te has vacunado y eres vulnerable, pues sí acudir por una vacuna. Y si no, los gobernadores de Morena o de cualquier otro partido, por favor, hagan pruebas por el bien de la ciudadanía, ¿no? Ya no importa qué partido. Ok, vámonos al siguiente tema, Carol Perelman. Bueno, pues empezamos al 2024 y ya como que me urge que sea abril. Que ya sea diciembre. Bueno, no diciembre ya no, pero abril, porque bueno, el mundo científico está sumamente emocionados porque el 8 de abril, Eddie, vamos a tener un eclipse solar total y lo vamos a poder ver desde la República Mexicana. Va a ser un evento sumamente importante, el 8 de abril. Ya apúntenselo y vayan adquiriendo sus lentes, sus filtros. Oscuros. No, Eddie, no son lentes oscuros, no son suficientes, se requiere un filtro especial. Los lentes oscuros no son suficientes, pero recuerdo que hace unos meses cuando tuvimos un eclipse que en la Ciudad de México se vio parcial, la gente 5 minutos antes del eclipse me escribía, Carol, ¿dónde consigo, no? Entonces, ojo, tenemos de aquí a abril, desde ahorita lo estamos anunciando. Se puede, por ejemplo, estos filtros para los que soldan, los soldadores, también se pueden utilizar para ver el eclipse total. Vale la pena que consigan de una vez sus filtros porque va a ser un espectáculo. Además... ¿Y se va a ver en México? Sí, se va a ver en México. Si no está nublado. Bueno, claro. ¿O contaminado? Sí se va a ver aunque esté contaminado, pero yo les recomiendo que ese pues 8 de abril se vayan de la Ciudad de México. Pues ese 8 de abril va a ser una cosa espectacular. Porque además te voy a decir algo, coincide, cada 11 años, el Sol tiene un ciclo, ¿sí? Los ciclos solares duran 11 años y justo ahorita está coincidiendo con una alta del ciclo solar. Entonces, además, ahorita el Sol está sumamente activo, que de hecho este año se esperan pues disrupciones en señales de radio, disrupciones en satelitales y para los que les gusta viajar, espectaculares auroras, porque el Sol está en altísima actividad. Entonces, para los científicos y para los amateurs como nosotros, pues ver el eclipse cuando hay un máximo de actividad solar va a ser un espectáculo. Oye, yo le voy a regalar a las 20 mejores fotografías o a las 20 primeras fotografías que me manden del eclipse, les voy a regalar botellas. Pero total, cuando esté en su totalidad. Sí, en su totalidad. 1 o 2 botellas, dependiendo de la foto, de vino o de vino y destilado, no sé, 1 o 2. Las 20 voy a armar. mejores Dice fotos. Tania NJ, hola, buenas noches, ¿se puede aplicar esa vacuna a los bebés de menos de 1 año o solo a las mujeres embarazadas? Solo a las mujeres embarazadas. Solo a las mujeres embarazadas, dijo doña Carol Perelman. Pero consulten a su pediatra siempre, ¿eh? ¿O no? No, sí. Y bueno, algo muy importante también este año, además de eso, pero bueno, eso es como lo más importante astronómicamente, científicamente este año, el 8 de abril, pero hay varios detalles. Por ejemplo, la tecnología CRISPR-Cas9, que ganó el premio Nobel hace unos años, finalmente esta terapia génica la vamos a poder ver en acción en terapias contra 2 enfermedades que antes eran incurables, la beta-talasemia y la anemia falciforme. Entonces es una súper buena noticia. Lo de la anemia habíamos hablado. Ya lo habíamos hablado, pero ahora ya en este año lo vamos a ver. Beta-talasemia la acaba de aprobar la FDA. También es una enfermedad de la sangre genética. Y beta-talasemia. ¿Y cómo son los síntomas? Pues es similar, bueno, aquí el doctor nos puede recordar, no pero son anemias, pero es pues yo tampoco soy médico, pero te voy a platicar, es una falla genética muy puntual. Y entonces lo que se hace es, la terapia como funciona es que se saca de la médula ósea de estos niños o que tienen beta-talasemia, se hace un cambio con CRISPR-Cas, esta tecnología de tijeras genéticas sumamente precisas, el cambio genético, y se regresa en la sangre y esos niños ya no tienen los síntomas. Los síntomas es, por ejemplo, anemias principalmente, porque hay una falla en el transporte de hierro, una falla en los eritrocitos. A partir de hoy, Carol Perelman es Wiki Carol. No. Algo también muy simpático, Edith, es que en Estados Unidos
en primavera van a surgir las cigarras, las chicharras, que cada 17 años salen, pero ahora van a coincidir dos tribus que no habían coincidido desde que Alexander von Humboldt llegó a lo que era México en 1803. O sea, antes de la independencia no habían coincidido estas dos especies al mismo tiempo, desde que Jefferson era presidente. Entonces, así como algo muy simpático. Algo también muy importante es que Brasil tiene una fábrica de mosquitos que les está cambiando la genética para que puedan detener las epidemias que hay de Zika, dengue y demás enfermedades. Está buenísimo. Sí, y ya van a liberar a los mosquitos en Brasil. Entonces eso también es muy emocionante este año. A ver, mosquitos que tienen una modificación genética para que cuando se crucen con los mosquitos silvestres, pues las que ya no hayan estas crías y entonces ya no se puedan propagar los virus que propagan estos vectores, estos mosquitos. Qué interesante. Que son unos mosquitos muy específicos, que son los que transmiten chikungunya, Zika y dengue. Entonces, eso puede ser muy bueno para estas enfermedades de transmisión por vectores. Brasil tiene la fábrica y las va a liberar. Haciéndolo? Pues llevan ya varios años. Hubo una prueba piloto en Baja California. Aquí en México soltaron algunos de los mosquitos. La verdad no sé los resultados de ese estudio. Se hizo como hace año y medio, 2 años. Y se soltó para ver si estos mosquitos funcionaban. Ya se hizo también en Florida. Pero ahora sí en Brasil se montó la fábrica y miles de millones de mosquitos ya van a liberarse. El problema es luego cómo acabas con esos mosquitos latosos. No tiene... Bueno, a ver... Son parte de los ecosistemas. No podemos acabar con los mosquitos. Algo hacen para tener equilibrio, pero no queremos que nos transmitan enfermedades. No, tampoco que nos estén chingando. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y bueno, básicamente eso, Eddie. Además de que obviamente pues va a ser un año muy interesante para ver cómo se va desarrollando la inteligencia artificial, que bueno, todo lo de ChatGPT, todo esto va a tener aplicaciones increíbles en la ciencia, en la investigación y en la medicina. ¿Hacia dónde para ves diagnóstico? El tema de inteligencia artificial en la ciencia? Eso me interesa mucho. Ay, pues yo lo veo muy positivo, especialmente, por ejemplo, en el diseño de fármacos. Fíjate que, de hecho, tengo un amigo que se dedica al diseño de fármacos, le enseña a las computadoras química para que la computadora pueda diseñar fármacos sin tener que hacer las pruebas en el laboratorio, que son costosísimas. Carol, ¿dónde te localizamos? Pues estoy como Carol Perelman en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y bueno, ahí a sus órdenes. Gran Carol Perelman, mejor conocida como Wiki Carol. Wiki Carol, muchas gracias. A ti, Eddie. Gracias. Doctor David de Rungs, necesitamos cambiar, se pueden cambiar de lugar. No te vayas, Carol, pero sí puedes cambiar tu vino. Este es un vino que me trajo hoy el maestro Torres Alegre, Víctor Torres Alegre, y su hijo Leonardo Torres Lerdo de Tejada, que es el nuevo vino de la bodega. Hicimos un programa especial con él y como no tengo copas aquí porque ya no tenemos dónde guardarlas, pues ni modo, en vasitos desechables, lo cual me da mucha pena porque mata el sabor, pero este es tu vino. Sí. Okay, pues, ¿por qué lo escondes? No. ¿Te van a regañar en tu casa? ¿Te va a regañar tu mamá? ¿Frida salud. o qué? Salud, aunque sea con plástico. Qué pena, cara. Qué pena con el de enfrente. Salud. Oye, David Rungs, me da mucho gusto que estés aquí y es el doctor de moda en la cirugía plástica y reconstructiva. Nos has traído temas muy interesantes y ahora nos vamos con técnicas, nuevas técnicas novedosas. Nuevas y novedosas, que son dos cosas distintas, en el 2024. ¿Qué tenemos para mejorar la belleza? Pues bueno, mi queridísimo Eddie, ahora sí, como dicen en este año 2024, año nuevo, vida nueva, y así son las tendencias y la tecnología, como ya lo hablábamos hace tiempo. Y hoy en día la tecnología, básicamente, y las tendencias se basan en unos principales fundamentos, que va a ser reducir el tiempo de recuperación, evitar las cicatrices, un resultado natural y armonioso. Y también vamos a hablar de las técnicas nuevas, de lo que hay en tecnología para tener esos resultados. Y también lo que hace también la inteligencia artificial, que podemos utilizarlo, y los cuidados que tenemos que tener y los focos rojos que tenemos que tener en la cirugía plástica.
Entonces, hablando en sí de las técnicas y las tendencias que tenemos que tener en este año 2024, vamos a hablar de que la cirugía tiene que ser personalizada. Como lo habíamos hablado, las redes sociales nos han potencializado a llegar a una expectativa altísima de lo que es realmente la belleza hoy en día. Y cada día nos impulsa a querernos ver más mejores, a vernos más natural, más armoniosos, más luminosos. Y esto nos pone en competencia con nosotros mismos. Entonces las redes, todos los potenciales de belleza que nos hacen, incluso en la circulación ante la sociedad, nos hace cada vez más tirarle a la belleza. Entonces Nicolás Papadopoulos realizó un artículo. ¿Él es el brasileño? No. Él está en Alemania. Él hizo un artículo en el Instituto Técnico de Múnich que describía a la población que se realizaron estudios y análisis de cirugía plástica, que el 38% de los pacientes que querían acudir a una cirugía plástica tenían algún trastorno de depresión, ansiedad, o sea, una autopercepción baja de ellos mismos. Entonces, se sentían que esto les causaba una depresión. Y posteriormente, realizarse estudio de tratamientos, quirúrgicos y no quirúrgicos, se resolvió más del 50% de esos casos. O sea, les recuperó la autoestima. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, el estudio ya hace el corte cuando lo realizaron. O sea, tú sales de la cirugía, se te bajan los moretones al año. Y te ves y dices, wow, qué guapo, qué guapa, qué buen cuerpo, lo que sea, lo que tú hayas buscado, y está bien. Pero la parte emocional interna, por la cual estás deprimido, por la cual porque tienes algo que te está causando tristeza, depresión, o no estás manejándolo bien, pues eso no está curado a fondo. Claro, no es el problema base. Eso es lo principal. Y por eso mismo ellos describían que esos pacientes que no llegaron a tener la autopercepción que buscaban, sí tenían un trasfondo de alguna depresión mayor, que evidentemente se tenía que estudiar esos pacientes más a fondo y hacer interconsulta, ir de la mano con psicología, que esos son los problemas de salud que ahorita tenemos que abarcar para causar unas dismorfias posteriores o causar también autodepresiones por la misma cirugía, incluso aunque hayan quedado bien. Sí, porque yo veo más mujeres que hombres, perdón por referirme más a las mujeres, que les gusta más la cirugía, son más dadas a la cirugía que los hombres. Y se hacen cirugía una y otra vez, y otra vez. Y finalmente quieren quedar como Raquel Welch, ¿no? Por no decir, o como, ¿cómo se llama la Barbie? La Barbie. Margot Robbie. Margot Robbie. Y pues no. O sea, Claro. no tienen por dónde, ¿no? O sea, yo me quiero parecer al doctor de Rungs, que es muy galán. Pues no tengo por dónde, o sea, no va por ahí mi fisonomía, no va por ahí mi nariz, mis huesos, el ancho de mi cara, no va, ¿no? O sea, si me dices, ¿el señor se va a parecer a Brad Pitt? Sí. ¿Yo me voy a parecer a Brad Pitt? No. ¿Me puedo parecer a Rocky? Probablemente. No, pues digo la verdad. Exacto, entonces por eso de las tendencias que nosotros como cirujanos plásticos y como los pacientes, ahorita hoy en día tenemos que englobar perfectamente bien y entender el procedimiento que se le va a hacer personalizado al paciente para cumplir las expectativas y no caigan falsas expectativas después. Entonces, tener una comunicación afectiva directamente con el paciente para no crearle falsas expectativas del resultado que puedan llegar a tener. Eso es lo primordial. A ver, David, soy Eddie Warman y platico con el doctor David de Rungs, cirujano plástico y reconstructivo. Yo he visto imágenes en computadora que hacen un traslape de la imagen de una persona para convertirla en lo que ellos quisieran ser. Llámale a esta cantante, ¿cómo se llama esta cantante tan famosa ahorita? ¿Cómo? No, hombre. Ay, güey. La mujer, hombre. ¿Quién se quiere parecer a Peso Pluma, tú o qué? Él se quiere parecer a Peso Pluma. Bueno, a esta cantante, se me fue el nombre. Taylor Swift. Taylor Swift. Se quieren parecer a Taylor Swift. Bueno, yo creo que muchas mujeres se quieren parecer a Taylor Swift. Sí, más en la billetera, ¿no? Pero bueno, la computadora sí hace ese traslape. Pero tú no lo puedes hacer como cirujano.
Exactamente, eso es lo que quería hablar de la inteligencia artificial, que se utiliza hoy en día para hacer simulaciones de cómo podrían llegar a cambiar las pacientes de acuerdo a la cirugía que buscan. Entonces realmente es una simulación que se le hace de cómo podría llegar a quedar, pero realmente las manos del cirujano nunca van a poder crear lo que un software hace a computadora para dar la simetría perfecta o al 100%, ¿no? Entonces hay que entender que la inteligencia artificial en la cirugía plástica puede llegar a dar un parámetro de cómo podremos llegar a caer, pero no caer en exactamente el resultado que te ofrece esa simulación o animación que te hace el software por inteligencia artificial, ¿no? Al menos que te pongas una máscara como la de Misión Imposible. Exacto. No, digo, eso sí te lo va a hacer. Póngase una máscara de silicón y te va a cambiar, que también son simulaciones. Exacto. Ok, ahora, ¿hasta dónde sí puede llegar la inteligencia artificial hoy, con manos de un doctor tan delicado en tus operaciones y tus cirugías y tus tratamientos que haces, David, que eres tienes una delicadeza de joyero fino? ¿Hasta dónde puede llegar? Siempre hasta cuando hacemos nosotros la simulación, que es por medio de softwares que ya están en el mercado, que es venta exclusiva para los cirujanos plásticos, hasta nosotros nos sorprendemos de los resultados que pueden llegar a simular. Pero nosotros podemos manipular esos resultados que lanzó ese software para dar un resultado un poco más realista. Porque el software no te ve el grosor de la piel, la calidad de la piel, tampoco ve tu cicatrización, tampoco va a ir enfatizado de cómo vas a resolver la inflamación posteriormente, o tus estructuras cartilaginosas o óseas de la cara. Simplemente hace diseños de acuerdo a la superficie que ve el modelo. Hace un 3D. Hace un 3D, exactamente. Entonces, nosotros podemos manipular de acuerdo a cómo podría llegar a quedar, dando un resultado más realista y no lo que lanza la computadora. Entonces, nosotros podemos editar directamente ahí cómo podría crear de acuerdo a la simulación que le hicimos a la paciente en el momento de la valoración. Pero yo no estoy muy de acuerdo precisamente por eso, ¿no? Es que yo creo que, y Carol Perelman, me gustaría que si tienes una opinión compartidas con nosotros, nada más acércate. La verdad es que el chiste de ir con un doctor es su expertise, es su manejo, su sensibilidad humana para determinar y decir la verdad de que tienes, desde una pulmonía, neumonía, bronquitis, virus, cirugía plástica, nariz rota o lo que, no sé, la variedad de enfermedades que hay, o malformaciones. O sea, alguien que está mal formado, ¿cómo lo transformas? Pues no es que le pongas una placa de silicón acá y le reconstruyas la nariz y le quitas la nariz y le cortas como en las películas y le dejas un hoyo acá, pero entonces, o sea, la delicadeza que puede tener un doctor no la tiene una máquina. No, y además las decisiones que se deben de estar tomando. O sea, lo que dijo el doctor David me encantó. O sea, cuando habla del grosor de la piel y todos estos temas que un médico, un cirujano puede ver inmediatamente al palpar y puede tomar decisiones, es muy distinto a que una máquina. Quizás llegará algún día, pero es una herramienta. Es una herramienta, exacto. Y por eso siempre les digo que la mejor opción que pueden ver cómo podrían llegar a quedar son con los resultados del propio médico, ¿no? O sea, de ver el trabajo físicamente con recomendaciones de pacientes que ya hizo el doctor, o que te reporte sus casos y que te enseñe sus casos, sus antes y después, inmediatamente con el trabajo, porque al final el trabajo es lo que le respalda al cirujano, porque es ya algo en vivo y en físico y no es una manipulación o software, ¿no? ¿Cómo aplicaría? A ver, tu caso más difícil que digas, cuando llegó esta o este paciente, digas, en la moda, hermano, que ¿lo recibo o no lo recibo? ¿Le ayudo o no le ayudo? O sea, así que digas, no va. Cuéntame el caso, no me digas la persona, nada más cuéntame el caso. Y de ahí, ¿cómo lo hubiera resuelto hoy la inteligencia artificial o tú con la inteligencia artificial? Bueno, me pones un poco difícil de cómo lo podría hacer una inteligencia artificial, porque te digo, yo soy muy clásico todavía, pero me han llegado casos de rinoplastías terciarias, cuaterniarias, que ya realmente la nariz es una de las partes... No estás hablando de mí. Yo no te iba a ver. Oye, yo te llevo 3 cirugías porque de chavo era muy peleonero y sí me la rompieron una que otra vez.
pero me la reconstruyeron peor y peor. Bueno, me dio respiro, no mira. fuiste con el cirujano correcto. No, los primeros 2 no, el tercero sí. López Infante me ayudó lo más que pudo. La verdad es que Raúl puso de sí lo mejor que podía. Que mi nariz no daba para más, pues no daba para más. Imagínate que voy contigo y la tengo más chueca que lo que ella la tenga. Siempre explicarle al paciente, sobre todo en nariz, que less is more. Ahora sí que en la nariz menos es más. Y tenemos que ir puntuales a la unidad estética de la nariz que tenemos que reconstruir. Porque en la nariz, en tan solo 6 a 7 centímetros que tenemos en la región centrofacial, hay más de 7 tejidos. Hay piel, tejido celular subcutáneo, músculo, sistema musculoesquelético superficial, mucosa, cartílago, hueso, en compacto aquí. No es como la glándula mamaria que tiene grasa y glándula en disperso. Y le puedes poner un implante. Continuó con el doctor David de Rungs hablando sobre todas las cirugías de nariz que hay. O sea, dijiste que ¿cuándo es cuando entra ya en esencia el otorrino y no el cirujano plástico? Cuando ya es una porción muy posterior del septum nasal. O sea, ¿el septum cuál es aquí? El septum es el tabique. Es lo que tienes adentro. El tabique nasal, que es adentro. El que divide. Exacto, el que divide por dentro. Es la parte cartilaginosa. Ajá. Y hay varias porciones. La parte anterior, que es donde usualmente tomamos los injertos para darle soporte a la punta o darle proyección a la punta, ahí podemos trabajarla perfectamente bien si hay alguna desviación a la izquierda, a la derecha o en esa itálica. Cuando ya es más posterior... Por acá. Más posterior hacia, por acá, hacia adentro, los senos. Exacto, hacia profundo, porque va hasta atrás hasta que choca con el hueso. Pues bueno, ya sería ideal que entre el otorrino para que haga una disección más firme, que haga una disección si hay espículas, o sea, óseas, o sea, que si hay espolones óseos, o sea, que el hueso está, o simplemente los cornetes. Entonces, siempre zapatero a sus zapatos, y existen límites que nosotros tenemos que entender y aprender de cuándo podemos llegar nosotros como funcional, pero idealmente el otorrino debe entrar a la parte funcional, pero nosotros tenemos nuestros límites que sí le podemos abarcar perfectamente bien. La cosa es tener la honestidad de hacerlo. Exactamente, hay que nosotros bajar el ego y saber hasta dónde son nuestros límites, y por eso siempre ir de la mano con un otorrino para hacer un trabajo complementario. ¿Otorrino y cirujano plástico? Sí, por supuesto. Yo tengo mi socia otorrino, y los casos que yo conozco mis límites, le llamo perfectamente bien, y ella me hace toda la parte funcional, arregla cornetes, tabiques posteriores, o viceversa. Cuando ella tiene una rinoplastia funcional que de paso quiere hacerse algo estético, ella me llama a mí. Entonces ella conoce sus límites y yo conozco mis límites y hacemos una sinergia increíble. Ahora, ¿qué otra parte del cuerpo se va a ver beneficiada con la inteligencia artificial o con las técnicas? Ya no hablemos tanto de inteligencia artificial, ya sabemos que hay ciertos límites todavía. Con las nuevas técnicas y equipos tecnológicos que se han desarrollado, ¿hacia dónde va? ¿A qué partes del cuerpo? Me imagino que a mínima invasión, resultados inmediatos. ¿Hacia dónde viene? Exacto. Toda la mínima invasión es lo más importante, porque ya entendimos a lo largo de toda nuestra experiencia que mientras menos invasivo seas, mucho menos respuesta inflamatoria va a haber en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no sabe diferenciar si le estás clavando un cuchillo 1000 veces o le estás pasando una cánula de liposucción. El cuerpo va a reaccionar ante esa lesión, y esa inflamación va a crear una respuesta metabólica impresionante que va a hacer inflamación, más desgaste metabólico, etcétera. Entonces, mientras menos invasivos seamos, más rápida es la recuperación. Por eso las tendencias de la cirugía plástica actual es cirugías rápidas que duren 1 o 2 horas, no más de 6 horas en promedio, si son combinadas a lo mejor un poco más, que sean cirugías ambulatorias, obviamente de acuerdo al gasto que tuvo de sangrado el paciente y que esté estable, etcétera. También depende mucho de la técnica del doctor, pero son cirugías ambulatorias, cirugías rápidas, que eso con cicatrices escondidas o mínimas, que no sean visibles, no como las antiguas que tenían hasta la coronal, las cicatrices en la mama, por todos lados, la abdominoplastía extendida, y con cicatrices invasivas, y eso va a todo realizar un tiempo de rápida recuperación. ¿Qué quiere decir? Que después de operarte en la nariz, a las 2 semanas tú ya puedes ir a una boda, a un evento familiar, o a una reunión, o simplemente reubicarte en tu vida social normal. Después de una facelift o retirectomía, después de 2 semanas,
Este paciente ya puede relucir su cirugía. ¿Qué dijiste? El facelift o una cirugía de ritidectomía, que es rejuvenecimiento facial. La paciente ya puede ir a las 2 semanas a su evento ya totalmente armonizada y rejuvenecida. Sin moretones. Sin moretones, sin las cicatrices. Y de igual forma las mamas de aumento, la paciente puede ir a la semana. Vamos, Carol. Ahora se están haciendo mucho los párpados, ¿verdad? Se están haciendo muchísimo los párpados. Ya me dijo que me quiere dar llegue a los párpados. Ya, cuando quieras, 20 minutos en el consultorio, ya pero queda. Lo filmo. Sí, claro. Sí. Bueno, yo lo quiero ver. Sí, entonces eso le ofrecemos. ¿Quieres quitarte la piel que llevas colgando los años que llevas? Pues bueno, en 20 minutos se quitan. Es nuevo, ¿verdad? Yo no había escuchado. Es que los párpados ya se hacen diseños milimétricos que tenemos que tener medidas de seguridad específicas para no dejar el ojo, las secuelas de una blefaroplastia. Dejar el ojo abierto, ojos espantados, que el ojo se te dé un ectropio posquirúrgico, o sea, que se te baje el ojo, que te cambie la forma del ojo. Tenemos que quitar todo eso. Tenemos que ser natural. Entonces tenemos que medir la forma del ojo. Claro, porque quede perfecto. Tú no necesitas nada, Carol Perelman. Bueno, pero hay que aprender de todo. Pues, nunca se sabe, nunca se sabe. El gran doctor David Herruz, te digo que es una fiera. Oye, David, se nos acaba el tiempo. Me da mucho gusto que hayas venido. Perdón que te interrumpa, pero nos está ganando el tiempo. ¿Dónde te localizan? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde ven todo lo que...? Ya no me han llegado las preguntas cuando te pones a preguntas-respuestas con tus pacientes. Hoy justamente, martes de preguntas. Pero ya no me aparecen. ¿Cuáles son tus redes? Es en Instagram principalmente dr.derungs. A ver. DR de doctor. Punto. D-E-R-U. N-G-S. De Rungs. Que es doctor de Rungs, todo junto. O me pueden buscar en Google como doctor David de Rungs. Muy bien, muchas gracias. Saludos por favor a tu mamá. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.